Te cuento que al Internet le tomó 4 años estar al alcance de 50 millones de personas, mientras que a la televisión le tomó 13 y a la radio 18 años. Bueno, hoy estamos felices y agradecidos de la vida. Hoy, siempre que recibimos aquí a la licenciada Martina Romero, quien es especialista en migración y en otras cosas más, porque ella es muy aplicada en lo que son los distintos estudios que hace, de manera que yo la recomiendo a manera cabal. Pues bienvenida, ¿cómo estás? Placer estar aquí. Muchas gracias por recibirme nuevamente. Bueno, tú sabes que tú eres de la casa, no te puedes ir, a ti te alamos, eh, Estamos en aun- el mismo barco. ya lo sabes. Pues bueno, licenciada Romero, hay muchos cambios en la embajada, por lo que he visto. Hay mucha cercanía, hay calidez, ya permiten entrar con celulares, como habíamos hablado anteriormente. ¿Hay algo de nuevo, adicional? Básicamente es lo mismo. Ya la plataforma tiene un mes y medio más o menos funcionando. Eh, Plataforma nueva, estamos todos aprendiendo de la plataforma. Es muy amigable la plataforma, sin embargo, hay ciertos problemitas técnicos que se han ido mejorando a medida que se van reportando. Como bien dices, la embajada está muy amigable, muy abierta. em, y asimismo está el centro de servicio. Es importante recordar que si usted hizo su pago antes de septiembre 16, entonces usted tiene que vincular su perfil a la nueva plataforma. Si al momento de la vinculación tiene algún inconveniente, no se ponga a darle a botoncito a ver qué sale. Llame al centro de ayuda porque puede complicar más su perfil, la vinculación de su perfil y en muchos casos pudiera duplicarlo y tener que pagar nuevamente por desconocimiento. No es que tiene que pagar, es que al usted darle al botoncito de arriba y que me salió esto y que no llamé y que dije aquello, entonces le puede salir que haga el pago nuevamente y usted pensando que lo hizo bien y que sí tiene que hacerlo porque la plataforma se lo está solicitando, hace el pago. Si usted hizo el pago nuevamente, el pago no tiene reverso. No hay forma de que le reembolsen ese nuevo pago, aunque usted ya haya hecho el pago anterior. Por eso es muy importante buscar asesoría y si decide hacerlo por usted, entonces llame al centro de atención. Es un número nuevo, no es el mismo número de antes. En la misma plataforma está cómo usted contactarse con ellos, ya sea por teléfono o por correo electrónico. Bueno, Eh, ya Básicamente esa es la recomendación en ese sentido. ese es el nuevo issue que hay. Yo he visto que hay muchas personas que le ha llegado también residencia o nuevas citas y me preguntan si pueden diferir, o sea, si una vez le sale la residencia, puede diferir y tener un permiso para posponer esa partida, por ejemplo. Mira, ciertamente hay muchas citas para finales de noviembre y el mes de diciembre completo. Entonces, cuando te llega la notificación de la cita para visa de residencia, es importante que crees un perfil porque necesitas tomarte las huellas. Ese yo diría que es el primer paso. Luego de que haces la cita para las huellas, aún sin tomártela, pero sí ya con fecha, puedes entonces
actualizar la plataforma en el Centro Nacional de Visas. En la mayoría de los casos, lo que actualizas ahí es la página biográfica del pasaporte, si está vencida, si durante el proceso renovaste el pasaporte, entonces debes actualizarla. Debes solicitar la apertura del formulario para también actualizarlo y un récord de no antecedentes penales reciente. Ese debes actualizarlo también. Entonces, una vez actualizado eso, pues 4 semanas antes de la fecha de la cita consular, debes hacerte los exámenes médicos. En República Dominicana hay solo 2 centros médicos, consultorios médicos autorizados para estos. En la mayoría de esos centros no es necesario una cita, no es obligatoria. Sin embargo, sí puedes hacer una cita. La cita la haces para un día y una hora específica, pero es con orden de llegada. Si estás en el interior, mi recomendación es que cuando tengas la cita de las huellas, cuando programes cita de huellas, entonces la hagas o primera hora de la mañana o luego de la 1 de la tarde para que ese mismo día puedas realizarte los exámenes médicos. En los exámenes médicos, básicamente es confirmar las vacunas que estén al día, el protocolo de vacunas, confirmar tanto en niños como adultos. Te hacen una radiografía de tórax y un examen físico. Esos resultados se lo envían directamente al consulado y por eso es el tiempo de 4 semanas antes de tu entrevista consular. Ya para la entrevista consular, entonces, sí dependerá del caso qué documentos debes llevar. Lo que siempre vas a tener que llevar es la última declaración de impuestos de la persona que hizo tu affidavit, que es la garantía económica. Esa persona puede ser la misma persona que te pidió, que te hizo la petición de residencia, o puede haber un co-sponsor también. En el caso de que haya un co-sponsor, deben llevar la última declaración de impuesto del peticionario y del co-sponsor también. En la entrevista, depende de la petición, van a cuestionarte acerca del vínculo y evidencias del mismo. ¿Qué va a pasar después de esa entrevista? Vas a tener que hacer una cita para el retiro de pasaporte cuando te llegue la notificación de que ya tu pasaporte está listo. En la misma plataforma donde hiciste la cita para las huellas, ahí mismo vas a programar la cita para el retiro del pasaporte. Recordar que tenemos un centro nuevo que es en la Plaza Comercial Sanvil, en Santo Domingo. Para el interior, entonces, sí puedes seguir usando algunos couriers. Una vez te entregan el visado de residencia, una vez tienes tu pasaporte, no eres residente hasta que le das entrada a esa visa de residencia. Entonces, cuando te llegue el pasaporte, puedes decidir si pagas el carnet de residencia o si lo pagas al momento de entrar a Estados Unidos. Ese pago no va a afectar en nada la emisión del carnet de residencia. En cuanto a que si lo pago antes de entrar a Estados Unidos o el día que entro a Estados Unidos, va a ser el mismo efecto. Obviamente, si luego que entras a Estados Unidos esperas 15 días, un mes para hacer el pago, pues ahí va a ser más larga la espera para recibir tu carnet de residencia. Entraste a Estados Unidos, te estampan tu entrada, o sea, lo haces de la forma correcta y ahí adquieres el estatus de residente. Una vez tú eres residente, existen alternativas para estar fuera de Estados Unidos que solamente van a afectar tu tiempo para hacerte ciudadano. Te haces residente siempre que no sea por un matrimonio con un ciudadano americano
El tiempo para la ciudadanía es 5 años de residencia y dentro de esos 5 años de residencia debes residir, debes tener presencia física dentro de Estados Unidos por lo menos 2 años y medio y un día. ¿Qué pasa si pides un permiso y entonces sales de Estados Unidos por 2 años? Que en vez de 5 años vas a tener que durar 7. Y dentro de esos 7 años, los mismos 2 años y medio y un día, debes tener presencia física dentro de Estados Unidos para optar por la residencia. Perdón, para optar por la ciudadanía. Y ya para la ciudadanía, entonces, hay diferentes formas de hacer el examen y hay una tabla que es edad, tiempo de residencia para optar por hacerlo en el idioma nativo, no en inglés. Para eso hay que tener un tiempo específico de como residente y combinado con la edad. Y los otros casos entonces van a ser en inglés. Ya el proceso de ciudadanía pudiéramos explicarlo en otro programa para que esos detalles entonces sí queden más claros. Pero creo que respondí tu pregunta. Sí, yo quería preguntar, porque he visto, aquí me preguntan sobre la vacunación, porque hay distintas vacunas que las personas deben llevar como resultado, y la mayoría de esas vacunas o las tuvieron cuando eran niños y no tienen a quién No tienen acudir porque récord. son adultos. Mira, yo recomiendo muchas veces que vayan a un centro de vacunación y ahí actualicen el protocolo de vacuna y lleven ese récord de vacuna al al consultorio de visas, donde va a hacerte los exámenes médicos. Si no lo haces de esa forma, no hay ningún problema. Ellos van a ponerte los refuerzos que necesitas, pero sí va a tener un costo adicional. El examen cuesta alrededor de $280 para adultos, me parece, pero eso va a depender de la cantidad de refuerzos de vacuna que te van a hacer. O Entonces, sea que una persona que va con todas sus vacunas se ahorró esos $280. no, Eso no, es lo no. que tú me estás diciendo. $280 es el mínimo. Ah, ok. Aproximado. Ok, Aproximado. aproximado. Ujú. Ok, Porque ellos te hacen entonces, un examen físico, te hacen una radiografía, te hacen un doping, te hacen otros estudios que lo hacen ahí, en el momento. Ya las vacunas, cada vacuna tiene un costo adicional y entonces, pues si tú llevas una evidencia de que ya si tienes el refuerzo, ese costo adicional no lo pagarás. ya. Bueno, eso es interesante. Más o menos, ¿tú puedes explicar cuál es el sistema que tienen a la hora de cita? Si es como antes que cuando la persona iban a la embajada, yo recuerdo que había una fila que era como un gusano alrededor de la cuadra, ¿no? En la César Nicolás Pensa. Sí, no, Ya ahora eso no existe. para nada. Si tu cita es a las 8 de la mañana, no debes llegar antes de las 7:30 de la mañana, porque no te dejan estar en el perímetro del consulado, no te dejan entrar. A las 7:30 de la mañana te acercas, hay diferentes filas, estas filas son citas por categorías o por servicios que el consulado brinda, entonces te van a colocar en la que te corresponde. Van a ir entrando y te van a ir dando instrucciones. Lo primero es pasar por una correa de seguridad. Ahí entonces luego pasas a una terraza y entonces ahí te van llamando por cierta cantidad de personas a la sala de entrevistas.
Una vez en la sala de entrevistas, te van asignando casillas y ya ahí entonces vas a entrevistarte con el cónsul. Depende de tu categoría, pues va a depender si la entrevista es solamente a ti o es familiar o es con tu pareja. Muchas veces cuando son citas de pareja, dividen o sea, viene la esposa y luego el esposo y luego los dos juntos. Hacen como un careo. Sí, sí, es una Eso está muy estrategia. bien. Sí, claro. Pero cuando es, por ejemplo, una sola persona o una petición de padres o de hijos o de hermanos, entonces la entrevista es normal. Como te dije, te confirman tus datos personales, nombre, apellido, fecha de nacimiento en algunos casos. Eh, te hacen preguntas, qué parentesco hay con la persona que te pidió, qué hace la persona, dónde vive, qué haces aquí, qué piensas hacer en Estados Unidos. Y va a depender entonces del formulario de residencia, las preguntas puntuales que ya te hagan. Mira qué interesante. Y ese tipo de entrevistas también se da en otros países, por ejemplo, en España, en la Unión Europea en general. Por En el, ejemplo, en el consulado de esos países. sí. Sí, por ejemplo, el consulado español, esas serían visas nacionales entonces se hace la cita directamente al consulado y ahí entonces sí te hacen una especie de entrevista. Quizás las preguntas sean menos rigurosas que en el consulado americano, pero sí te cuestionan. Igual, por ejemplo, el consulado alemán, tú depositas, por ejemplo, para una visa en el consulado alemán de corta estancia, una visa de paseo, tú vas directamente al consulado y por ventanilla entregas documentos y te van cuestionando ahí mismo, te van haciendo la entrevista ahí mismo. Eh, Recuerdo que hace algunos años solicitar una visa en el consulado de los países, o sea, de la Unión Europea era un parto. Países ¿Sigue, Bajos, sí, sí. sigue siendo así o ya está más amigable? Porque realmente la situación económica en esos países ha bajado bastante. Yo no creo que haya mucha gente que quiera ir, por ejemplo, algunos a España o a Italia, por ejemplo. Mira, España está muy riguroso en las solicitudes de visa de paseo. De hecho, el tiempo del visado, he tenido clientes que le han dado 9 días, clientes que le han dado 21 días, que le han dado 15 días, que le han dado 3 meses, clientes que han tenido visado por un año y cuando esta visa no se renova, sino que se aplica nuevamente, teniendo un visado de un año, le han dado 2 semanas, 15 días, por ejemplo, en estos momentos el consulado español. Y Eh, yo he visto que allá hay algunas situaciones con el turismo, o sea, hay una ciudad que vi que estaban repudiando a los turistas allá en España por el tema de la carestía de la vida en esas ciudades turísticas. Entonces pensé que quizás que estaban más o menos amigables, qué sé yo, no, que había acuérdate, variado eso. nosotros, por ejemplo, el turismo ha variado mucho. Ya yo pudiera decir que eh, España tiene el mismo atractivo turístico para las personas que dominicanas que tienen intención de permanecer que Estados Unidos, por ejemplo.
y hay muchas personas, muchos solicitantes de visa de corta estancia, de visa de turismo, que han ido a España y han decidido establecerse allá. Y entiendo que por esto la rigurosidad del proceso en estos momentos. Igual España ha Bueno, recibido mucha migración venezolana, por ejemplo, a raíz de la situación sociopolítica de Venezuela, teniendo los venezolanos la ventaja de no necesitar un visado para España. bueno, eso estaba muy bien. Entonces, eso igual ha afectado, entiendo que a la emisión de nuevos visados para nuestro país. Así es. Bueno, la verdad es que ha sido muy enriquecedora tu entrevista, toda la información que nos ha provisto. Si quieres agregar algo adicional de lo que estás haciendo últimamente, pues este es el momento. Mira, recordar que empieza época alta de viajes, empezando ya en 2 semanas con el feriado de Thanksgiving. Revise sus documentos antes de salir. Revise sus documentos, su pasaporte, su visa, antes del día de su viaje. Revíselo tan pronto usted esté planificando viaje. Recuerde que si viaja en la misma aerolínea, la mayoría de los casos ya la información de su pasaporte está grabada y entonces no tienes que tener la libreta a mano, por lo que no verificas la vigencia del mismo. Si viajas con niños y no viajan ambos padres, recuerda solicitar a tiempo el permiso de salida de menor. La Dirección General de Migración está muy efectiva en esos casos, pero si hay una demanda, pues entonces ahí va a requerir un poco más de tiempo por todos los trabajos, todas las solicitudes que van a tener. Siempre viaje con un seguro de salud internacional, independientemente que usted vaya a Estados Unidos, que vaya donde la tía, que Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de salud es apto para todos, no necesitas un estatus migratorio o un seguro médico para que te asistan, pero sí te van a mandar la facturita. Entonces viaja con un servicio de seguro de viaje y trata siempre de llegar 3 horas antes al aeropuerto, aunque vayas a usar las salas vamos a decir, las salas de espera en el aeropuerto que te hacen el trámite migratorio más rápido y demás. Planifícate para que llegue 3 horas antes al aeropuerto. Serían mis recomendaciones de último momento y recordarle nuestras redes sociales, Martina Romero L, y nuestro número de contacto, el 829-343-9300. Bueno, gracias Martina, la verdad es que ha sido muy enriquecedora este espacio contigo. Hay muchas personas viajando últimamente. Antes de irnos, hablaste de los menores y quiero puntualizar que los niños que son ciudadanos norteamericanos necesitan o no necesitan permiso. Todo extranjero menor de edad que resida en la República Dominicana o que tenga más de 6 meses que no haya salido de la República Dominicana necesita un permiso de salida de menor. Más de 6 meses, menos no. Más de 6 meses. Bueno, mira qué interesante ese dato. Sí. Pues gracias por tu tiempo y nos vemos prontito en otra entrega en Placer. que nos honre con tu presencia. Bendiciones y hasta la Amén. vista. Ustedes, mis amigos de Hora de Té, manténganse ahí que todavía hay mucho más.